Gracias por esta casa espiritual, nuestra casa espiritual, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor, por la casa pastoral, Padre mío. Gracias, Señor, por la unción derramada sobre ellos. Gracias por su vida, Señor, por la fortaleza, la fuerza que tú, de la cual tú los llenas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, la porción que quiero compartirles el día de hoy es una porción que compartí un fragmento el día viernes, que fue el Prayer Room. Los que se hayan conectado saben más o menos de qué trata. Y bueno, pues yo les quiero preguntar primero, antes de leer el versículo, ¿cómo describirían un buen lugar para vivir? ¿Qué característica para ustedes debería de tener la ciudad en la que se encuentran para decir, es un buen lugar para vivir aquí? Gracias. ¿Alguien? Que sea cómodo, accesible, con todos los servicios. ¿Cómo? Que sea un lugar tranquilo, seguro. Los niños. Sí, es que generalmente los niños no eligen, ¿no? Son llevados por los papás a donde van a vivir. Sería interesante saber qué es lo que piensa un niño, ¿no?, acerca de un buen lugar para vivir. Bueno, y esto va enfocado porque el día viernes yo les comentaba cómo es posible que nosotros transformáramos nuestra ciudad o transformar el lugar en donde estamos viviendo. Y les voy a leer la porción que está en Jeremías 29, a partir del verso 4, y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esta palabra fue dada a los israelitas. ¿En qué momento? En el momento en el que el rey Nabucodonosor toma cautivos a muchos israelitas, a miles, los toma cautivos y los lleva de donde ellos estaban, en Jerusalén, los lleva a Babilonia. Entonces, en ese entonces había profetas que se estaban levantando en medio del pueblo y que les estaban diciendo: tranquilos, esta situación es momentánea, esta situación va a pasar. Pero entonces el profeta Jeremías escribe una carta y dice en el inicio del capítulo 29, dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces estas palabras llegaron a aquellos que estaban cautivos en Babilonia. Y entonces yo les preguntaba cómo describirían o qué características para ustedes debería de tener un lugar, un buen lugar para vivir.
Si ustedes se ponen a pensar, estos israelitas llegaron a un lugar extraño para ellos, un lugar diferente, pero además era un lugar en donde ellos ya no tenían un templo a donde adorar, en donde hacer sacrificios. Era un lugar totalmente diferente a lo que ellos conocían, porque Babilonia también estaba llena de idolatría. Si te pones a pensar en que era un lugar, una nación que conquistaba a otras naciones, pues seguramente era una nación llena de conflicto, ¿no? Tú has visto alguna serie, por ejemplo, de los tiempos anteriores, cuando conquistaban ciudades, cuando conquistaban países, pues no son cosas bonitas, ¿no? No ocurrían de una manera bonita. No es que llegaran los conquistadores a tocar a tu puerta y a decirte, buenas tardes, venimos a conquistar su ciudad, pásale por aquí, por favor, los niños de este lado, las mujeres de este otro y los hombres acá, y los vamos a llevar a nuestra ciudad a que trabajen para nosotros. No era bonito, eran situaciones violentas, eran situaciones donde había muerte, donde había asesinatos, violaciones, se cometían muchas cosas feas en contra de aquellos que eran conquistados. Y generalmente les eran arrebatadas sus tradiciones, les eran quitada la identidad que ellos tenían como pueblo, ¿no? Y bueno, entonces los israelitas llegaron ahí, a Babilonia. ¿Tú qué esperarías que Dios te dijera en una situación así? Evidentemente ellos estaban en un lugar en donde no querían estar, puesto que fueron llevados a la fuerza. ¿Qué esperarías que Dios les dijera o qué esperarías que Dios te dijera en medio de una situación así? Y les decía, había profetas que en ese momento se levantaron y que les decían, tranquilos, esto va a pasar pronto, es cuestión de, no sé, meses, un par de años a lo mucho y nos vamos de aquí, vamos a regresar. Pero entonces el profeta Jeremías les dice, no, no es así, esto no es momentáneo, esto va a tardar unos 70 años. Y entonces les dice, esta es palabra del Señor para ustedes. ¿Y cuál es la indicación que ellos reciben? Que tenían que edificar casas, que tenían que plantar huertos, que tenían que habitarlas, dar a sus hijas y a sus hijos en casamiento. Y en el verso 7 les dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esta versión es la Reina Valera. La traducción al lenguaje actual dice así: además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Número 1, el Señor los llama a ser pacificadores. A ser pacificadores en medio de una ciudad que seguramente no les agradaba, que les causaba mucho conflicto. ¿Tú has estado en un lugar, has vivido en una ciudad en donde no te gusta? Donde dices, ay, no, es que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿No? ¿Has estado en un lugar en donde no te gusta? ¿Y qué hacemos? Generalmente nos quejamos, ¿no? Generalmente levantamos queja por ese lugar. A mí sí me ha tocado, recuerdo mucho un lugar en la sierra donde mi esposo trabajaba, muy lejos. Y para mí era así como que, ay no, vamos a ir otra vez, porque íbamos de lunes a viernes. Y para mí era muy pesado ir. Las veces que yo me podía quedar, para mí era así que, ay, qué bueno, me voy a quedar aquí. Porque era un pueblo en la sierra muy lejano y literalmente no había nada.
no había nada. Y entonces yo me acuerdo que había noches en que yo lloraba, orando, pero lloraba, y yo decía: Señor, sácanos de aquí, por favor, llévanos de aquí, no quiero estar aquí. Piensa en esta situación en la que el pueblo de Israel estaba, y el Señor, fuera de decirles, no sé, de traer tal vez una palabra de consuelo, una palabra que les motivara, les dice: no, ¿saben qué? Pues pónganse cómodos, porque aquí van a pasar un buen rato, ¿no? Son 70 años. Pues es una vida, ¿no? Es una vida. Y Él los llama, número 1, a ser pacificadores. Ahora, esta palabra de paz, que en el hebreo yo creo que la mayoría conocemos, ¿no? Que es shalom, significa bienestar, prosperidad, integridad y salvación. Esto es todo lo que ellos debían procurar en esa ciudad. Esto es lo que nosotros debemos procurar en el lugar en donde actualmente nos encontramos. Y no depende de si es un lugar tal vez que te guste, te sientes cómodo, tal vez ni siquiera es un lugar a donde tú hayas elegido vivir. Tal vez ahí llegaste por circunstancias de la vida, por el trabajo, por la escuela, por lo que sea. Pero el Señor dice: procura el bienestar. Sé un pacificador, pero no solamente seas una persona que evita conflictos, ¿no? Porque cuando pensamos en paz, es como en alguien que solamente evita conflictos, que no se enoja, que no provoca agresiones en otras personas. Pero esta palabra se refiere a un actuar aún más profundo, más activo, a que sea de alguna manera evidente que tú estás en ese lugar y que estás provocando el bien para ese lugar en el que te encuentras. Entonces, desde donde yo estoy, desde el lugar en donde yo me encuentre, la manera en la que yo me desenvuelva tiene que estar generando este tipo de cosas para mi ciudad, para el lugar en donde yo habito. Tú dices: bueno, pues yo casi ni salgo de mi casa, ¿no? Por ejemplo, yo no salgo a trabajar, a veces ayudo a mi esposo en el trabajo, básicamente me encargo de los niños, llevarlos a la escuela, traerlos, las cosas del hogar. Pero aún en eso, dentro de nuestro círculo cercano, es en donde vamos a empezar a ser pacificadores, a ser de los que generan la paz y el bien para los nuestros, para nuestra comunidad, para nuestra calle, para nuestra colonia, ¿no? Vamos a empezar, por así decirlo, de lo pequeño a lo grande. Entonces, si tú te pones a pensar en que de alguna manera nosotros estamos ligados al bienestar de un lugar, o sea, es tremendo. Esta palabra estuvo muy presente en mi corazón la semana pasada, y yo le contaba a mi esposo cómo el Señor me había mostrado esta palabra. Primero, el día lunes, cuando yo me conecté al Prayer Room con Ezequiel, él nos dio una palabra muy bonita, me conmovió mucho. Y él decía que nosotros éramos como una puerta de bendición para el lugar en donde estábamos, y que nosotros teníamos como esa conexión espiritual con ese lugar. Y yo le decía al Señor: pues qué bonito, o sea, me conmueve la palabra, pero ¿cómo es que yo puedo ser de un beneficio mayor?
porque a lo mejor yo no soy de las que anda tocando de puerta en puerta, platicándoles a los demás de Jesús, ¿no? A lo mejor es algo que debería de hacer, pero si no lo hago, entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera desde donde yo estoy puedo generar un cambio para el lugar en donde yo vivo? Y él me recordó esta palabra. Número 1, sea un pacificador para el lugar en donde tú vives. Y la segunda parte dice, ruega. A ellos les dice, ruega por Babilonia. Y a lo mejor si tú te pones en el plan de los israelitas, tú puedes decir, Señor, pero ¿cómo voy a rogar por un pueblo que es idólatra? ¿Cómo voy a rogar para que este pueblo esté bien, para que este pueblo crezca, para que este pueblo se desarrolle, si no están contigo? Bueno, pues el Señor les dice, ruega, ora por ellos, levanta voz por ellos. Y les decía, lo más tremendo es que les dice, porque la paz que tú alcances para ellos, el bien que tú alcances para ellos, se va a ver reflejado en tu vida. Y después en la semana me sucedió algo que unas personas que viven cerca del lugar donde vivimos tienen perritos, ¿no? Y un perrito estaba muy lastimado. Y yo lo vi y sentí muy feo, muy feo, sentí muy feo en mi corazón. Y yo me metí a orar por el perrito y estaba llorando por el perrito. Y yo le decía, le pedía algunas cosas al Señor, ¿no? Y entonces el Señor me decía, no puedes conmoverte por él sin conmoverte por los que son sus dueños. Yo le decía, pero pues es que él está sufriendo, él no sabe, él esto. Y me dice, ellos también sufren. Para ellos el sufrimiento es algo normal en la vida. Para ellos es algo normal. Si comen, si no comen, si hay días buenos, si hay días malos, para ellos es algo normal. Pero no puedes venir a clamarme por un animal sin dolerte por la situación de ellos. Y yo me quedé así como que, ay, pues sí es cierto. Sí es cierto. O sea, no puedo ser como insensible a la situación que ellos viven. Porque a lo mejor si para ellos no se procuran, pues mucho menos lo van a hacer para un animal. Y nuevamente me llevó a esta palabra, ruega por la ciudad en donde tú te encuentras. Así que tú y yo estamos ligados, tenemos una responsabilidad de orar por el lugar en donde habitamos. Y luego yo lo pensaba, ¿con cuántas ciudades a la vez estamos ligadas? Porque aquí nos habla de un lugar en donde habitan, en donde ellos iban a habitar, en donde ellos iban a estar ahí 70 años. Pero ¿por cuántas ciudades nosotros deberíamos de levantar un clamor? Por las cuales estamos ligados. Dice Ana María, por todas. Sí, debería de ser por todas, ¿no? Pero por lo menos por las que tú tienes una relación con esa ciudad. Porque hablamos aquí de Tulancingo, hablamos de Santiago, ¿no? Pero ¿cuántos de Tulancingo no salen a trabajar a otros lados? ¿Cuántos de Tulancingo no salen a estudiar a otros lados? Entonces, si tú te pones a pensar en eso, o bueno, yo lo pensaba, ¿no? Y decía, pues es que yo debería de estar orando también por esas ciudades por las cuales los jóvenes que yo conozco salen a estudiar. Por esas ciudades, por lo menos en las que yo sé que mis hermanos salen a trabajar. Por los caminos que ellos recorren. Que sean caminos seguros, caminos de bien. Por lo menos por todas esas ciudades deberíamos de estar orando. Nosotros debemos de tener presente
que los problemas que vemos en la ciudad, esos problemas terrenales, se deben solucionar primero en lo espiritual. Se deben de solucionar primero en la oración. A lo mejor, pues muchos sabemos que existen marchas, plantones, bloqueos, para obligar al gobierno, para obligar a las instituciones. Pero nosotros tenemos la manera de poder solucionarlas. Y es orando, es orando. Si tú te pones a pensar en la ciudad en la cual estás, ¿qué problemas hay? Cuando yo llegué a vivir en donde vivimos actualmente, faltaba mucho el agua. Faltaba mucho el agua y en la cabecera es muy dado a que el agua falte hasta por un mes. O sea, las personas construyen cisternas muy grandes y aún así dicen que el agua que llega es de mala calidad. Entonces, yo les decía a los niños, vamos a tener que orar porque no nos puede faltar el agua. Y luego fue el problema de la luz, porque las conexiones allá, pues en los pueblos, imagínate, aparte de que son muy viejitas, llueve muy fuerte, hace viento muy fuerte, los árboles se caen, entonces muy seguido hay fallas eléctricas. Pues eso te lleva a estar sin internet, a estar sin televisión. Y cuando se va la luz, a veces ya hasta los niños dicen, mamá, ¿ya oraste para que ya llegue la luz? No, o sea, ya se la saben, pero no tendríamos que estar esperando, ¿no? Como a padecer por esas situaciones para estar orando por el bien de la comunidad. Porque si nosotros oramos para que haya agua, para que haya luz, no es una oración que sea de bien solamente para nosotros. Es una oración que estamos levantando por toda la comunidad, ¿no? Voy a tomar tantita agua. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad. A veces nosotros caemos en solamente ser como espectadores, ¿no? Vemos las noticias y híjole, ver las noticias te enteras de cosas terribles que pasan en México. Yo creo que hay cosas de las cuales ni nos enteramos que pasan y que son verdaderamente cosas espantosas, ¿no? Y a lo mejor a veces leemos el periódico y nos espanta y se queda ahí. Y cada que nosotros seamos como testigos bueno, no testigos, sino como que nos enteremos de ese tipo de situaciones, pues nos debería de llevar inmediatamente a orar para que eso pare, ¿no? Hay mucho secuestro, lo que está sucediendo con las jovencitas, ¿no? El día viernes creo que fue Liz la que decía, vamos a orar por lo que está pasando con las jóvenes, vamos a orar. Entonces nosotros tendríamos que estar orando para que ese tipo de cosas no pasen en la ciudad en donde habitamos, ¿no? Para que la delincuencia pare. Y yo creo que la oración es poderosa, la oración es poderosa y eso es algo que también debemos de estar conscientes de ellos. O sea, no hay personas a las que tú le platicas las cosas, le platicas las situaciones que vives y bueno, eso te da calma o a veces no tanto, pero cuando tú le platicas las situaciones a Dios, no platicas con cualquiera, pues no es que platiques con alguien que no vaya a hacer algo. Cada que tú levantas un clamor, cada que tú levantas una oración delante de Él, tú debes de tener la certeza primero de que es una oración que está siendo escuchada. Eso es lo que debemos de tener la certeza, estoy siendo escuchado, ¿no?
A veces probablemente platicas con alguien con el que, no sé, está haciendo otras cosas y te dices, sí, ajá, sí, oye, ¿me estás poniendo atención? Sí te estoy poniendo atención. Bueno, Dios te pone atención. Dice su palabra que su oído está atento a lo que tú pides, está atento a lo que tú hablas. Entonces, tener esa seguridad. Y número 2, que tu oración es capaz de transformar circunstancias, es capaz de transformar situaciones, es capaz de transformar vidas, es capaz de traer bien para aquellos por los cuales tú estás clamando. Les decía, estamos ligados al bienestar del lugar en donde nos encontramos. Así que si hay algo en tu comunidad, en el lugar en donde vives que a lo mejor no te agrada, que no es correcto, que no está bien, que te espanta, que te sacude, que es tiempo de orar, es tiempo de levantar clamor. Estamos viviendo tiempos en donde se hablan muchas cosas feas, ¿no? Para lo que viene, por lo que ocurrió por la pandemia, lo que está ocurriendo con las economías a nivel global, ¿no? No solamente en México. Se habla de recesión económica, se habla de escasez de alimentos, se habla de otro tipo de enfermedades. Así que este es el tiempo para que tú y yo permanezcamos orando por los lugares en donde vivimos, permanezcamos orando por las autoridades que nosotros tenemos. Imagínate, se dice que el rey Nabucodonosor era muy malo, muy malo. Y el Señor les da la indicación a su gente que tienen que orar por ese lugar. Evidentemente tenían que orar por el rey. No sé si para que el Señor moviera el corazón a favor de ellos, no lo sé. Pero nosotros tenemos que orar también por las personas que están en autoridad, que se mueven en autoridad en los lugares donde vivimos, ¿no? Para que legislen de una manera correcta, para que gobiernen de verdad en favor del pueblo, en favor de la gente, no en beneficio solamente de sus intereses. Pero tenemos que estar orando. Dice en Lucas 19 a partir del verso 41, dice así. Está hablando de Jesús. Dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Jesús entra a Jerusalén y dice que llora al ver la ciudad. Llora al ver la ciudad. En ese momento cuando él entra a Jerusalén, si tú recuerdas, lo estaban alabando y le estaban diciendo que era el rey. Y entonces vienen los fariseos y les dicen, o sea, calma, ¿no? Como que calma a tus seguidores porque están diciendo cosas que no son correctas. Y entonces él llora porque espiritualmente ellos estaban ciegos, porque no le reconocían. En otro pasaje, no lo anoté, pero seguramente lo conoces, en donde dice que él veía las multitudes y era movido a misericordia porque las veía como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántas veces tú y yo hemos volteado a ver a nuestra ciudad y hemos llorado? Hemos llorado, hemos sido movidos a misericordia por el lugar en donde vivimos. Tal vez 1,
2 veces cuando te enteras de algo que está pasando muy feo, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera somos movidos a orar por toda la ciudad, somos movidos a pedir porque no pase aquí, porque no pase cerca de mí, porque mi familia no sea tocada, porque los míos no sean tocados. Pero ¿cuántas veces hemos experimentado lo que Jesús experimentaba? Ese llanto por decir, es que están ciegos, no me reconocen. ¿Cuántas veces hemos nosotros clamado por esas personas que están haciendo cosas indebidas? Y decirle, Señor, que te conozcan aquí. Y les decía, ¿con cuántas ciudades no estamos relacionados? ¿No? Por ejemplo, pues yo aquí en Tulancingo, en Zacualtipán, en Pachuca, ¿no? Mi cuñado trabaja en Pachuca, mi familia, mis papás viven aquí, pero a veces también salen a Casuchitlán, conocemos personas de Huasca, tenemos amigos de lugares de Hidalgo muy lejanos o amigos que viven en otros estados de la República. Y yo pensaba, o sea, realmente sería fantástico poder orar por todos esos lugares. Bueno, no poder, porque de poder pues sí podemos. Más bien el querer hacerlo, el darnos cuenta de que nuestra oración es poderosa. Hay una historia que el pastor Dante Gebel cuenta. Y dice que un señor abrió un bar cerca de una iglesia cristiana, ¿no? Y que entonces el pastor se enojaba mucho cuando salía y veía ese lugar. Y dice que entonces el pastor oraba para que ese lugar desapareciera, para que ese lugar fuera quitado de ahí. Y el dueño del bar pues escuchaba, ¿no? Escuchaba que el pastor pedía por esto. Y así por varios días hasta que se llegó el momento en el que por alguna circunstancia ese lugar, no recuerdo si fue clausurado o algo le pasó que tuvo que cerrar el dueño. Y entonces el dueño del bar demanda al pastor, lo lleva a juicio porque le dice, es que tú tienes la culpa de que mi bar cerrara. Y entonces cuando dice que están ahí en el juicio, el pastor dice, pues es que yo no hice nada, yo no tengo la culpa. Y el dueño del bar le dice, claro que sí, porque tú orabas porque este lugar fuera cerrado. Tú orabas, yo te escuchaba, que tú clamabas porque este lugar desapareciera. No, claro que no, o sea, yo no tengo nada que ver. Y entonces el pastor Dante dice, ¿habemos muchos cristianos así? Oramos por las situaciones, pero no creemos realmente que haya un poder sobrenatural que cambie por aquello que estamos orando. Y a veces son más crédulos, ¿no?, los que nos escuchan que nosotros mismos. Así que te decía que tú también cuando tú levantes un clamor sepas que va a ocurrir algo, cada oración que tú levantas, cada cosa que tú le pides al Señor es una oración escuchada y es una oración respondida. Hay oraciones que serán respondidas tal vez de manera inmediata, hay oraciones que tal vez tardarán un poco y hay oraciones que tal vez tú ni siquiera te vas a enterar, pero la respuesta fue enviada. O que a lo mejor tú no comprendes o no comprendemos, ¿no? Yo hace tiempo me tocó orar por una persona y estuvo, no era una persona que conociera de Cristo y pues por la enfermedad que hubo, por el virus, esta persona murió. Pero yo estuve orando varias noches por él, varias noches.
Y le preguntaba a mi esposo, ¿cómo sigue? Y me dice, no, pues no, yo creo que ya no se va a levantar. Y yo oraba y oraba y oraba y oraba. Y cuando me enteré, yo ni siquiera lo conocía, no lo conocía físicamente. Creo que ni siquiera nunca tuve contacto con él, ¿no? Pero era una persona que yo conocía porque trabajaba en el lugar en donde mi esposo trabajaba. Y entonces cuando nos dijeron que se había muerto, y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, le dije, ¿por qué? Si yo estuve orando por él, o sea, porque no a manera de reclamo, o sea, pero yo le preguntaba, Señor, ¿hay oraciones que no son respondidas? Porque yo estaba orando por su vida, porque él se levantara. Y me acuerdo que lo que el Señor puso en mi corazón es que me dijo, ahora él está más vivo que nunca. Esa fue la respuesta que él me dio. No comprendo cómo, o sea, yo no comprendo cómo, no sé si en medio de su inconsciencia en medio de su inconsciencia esta persona tuvo conocimiento de Cristo. Yo no lo sé, pero esa fue la manera en cómo el Señor me contestó. Me dijo, ahora él está más vivo que nunca. Y en ese momento yo dije, o sea, no hay oración que yo levante delante de ti que no sea respondida. No hay petición que yo traiga delante de él que no haya una respuesta. A lo mejor no la entiendo, a lo mejor mis ojos no alcanzan a verla, pero hay una respuesta. Y yo les compartía el día, no recuerdo si fue este viernes, pero yo les decía que cada que tú te conectes a un prayer room, cada que tú tengas la oportunidad de orar por una situación, tú vengas con esa conciencia, con esa certeza en tu mente, en tu corazón. Hay respuesta y hay poder en tu oración. Hay poder en tu oración. Y bueno, pues a manera de resumen, somos llamados a impactar nuestra comunidad. Somos llamados a impactar el lugar en donde vivimos a través de la manera en cómo vivimos. Número uno, haciendo el bien para ese lugar, provocando el bien. Y te decía, o sea, es desde el lugar en donde tú te encuentras. A lo mejor tú dices, pues es que ¿cómo? Desde mi negocio, ¿cómo puedo hacerlo? Primero, tener una buena atención hacia los demás, precios justos, estar orando por los negocios que están alrededor tuyo. Hace como 3 semanas abrieron un negocio muy parecido, ¿no? al negocio que mi esposo levantó con su compañera, la competencia, ¿no? Y yo me acuerdo que yo llegué y le dije, digo, oye, ¿ya viste que allá abajo, como a 2 cuadras, ¿no? Digo, ¿abrieron otro lugar? Y me dice, ¿a poco? Y le digo, sí. Y me dice, bueno, pues, o sea, es algo que no podemos evitar, ¿no? Te pueden poner el negocio enfrente, te pueden poner el negocio al lado. Y me decía, pero el sol sale para todos. Y unos días después yo le decía que escuchaba de un pastor que decía, sabes, como cristiano tú no puedes pedir o no puedes estar esperando que tu éxito sea a consecuencia de que otro caiga, a consecuencia de que otro fracase. Tú tienes que estar orando para que alcance para todos, para que haya para todos, para que tu ciudad crezca. Así que
dice aquí también, número 1, procurad la paz, procurad, les decía, el bien, la prosperidad. Número 2, rogar, orar por ese lugar. Así que cuando tú salgas, ¿no? Vayas aquí al centro y en lugar de pensar, aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Bueno, ora para que tu ciudad progrese. Y es más, ora para que tú seas usado para que ese progreso se dé, ¿no? Nosotros, mi esposo seguido me lo dice, ¿no? Yo luego le digo, oye, aquí por aquí hace falta un Oxxo. Y me dice, pues vamos a orar para que seamos nosotros los que pongamos ese Oxxo. Y digo, pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces, orar por tu ciudad, pero también tenemos que ser partícipes de eso, ¿no? Porque a veces como cristianos queremos como que envolvernos en nosotros, nuestra burbuja, nuestro grupo, pero el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso, el Señor no quiere que te apartes. El Señor quiere que los demás te vean y que vean lo diferente que tú eres, el bien que tú provocas. Y ¿qué más? Se me fue el último. Les decía, los problemas terrenales se solucionan primero en lo espiritual. Esta porción también me la dio mi esposo. Los problemas terrenales se solucionan primero en lo espiritual. Cuando tú veas un problema en tu ciudad, no solamente te impresiones, no solamente o nos impresionemos, me incluyo. No solamente pienses, ay, híjole, pobrecita, pobrecito lo que está pasando. Ay, el gobierno que tenemos. Ay, lo que está pasando. No. Solucionemos esos problemas desde lo espiritual, desde nuestra oración, desde el clamor que estamos levantando, ¿no? Yo les decía, aquí por lo menos todos los que estamos aquí deberíamos de estar orando por Querétaro, deberíamos de estar orando por Santiago, deberíamos de estar orando por Pachuca, deberíamos de estar orando por por Real del Monte. Sí, la verdad. Yo les decía, con todas las ciudades con las que tenemos relación, ¿en dónde más tienes familia? ¿En dónde trabaja tu esposo? ¿En dónde estudian tus hijos? ¿Dónde tienes amigos? Y es como una red. Imagínate que cada uno de nosotros levantáramos oración, levantáramos ruego y declaráramos bendición sobre esas ciudades, más allá de levantar queja o solamente preocupación. No, levantar un clamor delante del Señor y decir, Señor, gracias por este lugar en donde estamos, gracias porque es un lugar bendecido. A veces la única manera de ver lo bueno o lo malo de un lugar es cuando sales de ese lugar, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos tocó estar en Coatzacoalcos hace tiempo y la comida ya era muy cara, muy cara comparado con el precio de la comida aquí. Era de verdad, o sea, pues llevas todo el tiempo viviendo aquí en Tulancingo, sabes que la comida es barata, tú puedes ir a cualquier lugar, es más, puedes ir yo creo que al lugar más elegante de aquí de Tulancingo y no es tan caro. Pero allá querías ir a los tacos y eran unas cuentotas, ¿no? Eran unas cuentotas y eso, por ejemplo, te hace valorar tu ciudad, te hace valorar lo que tienes ahí. Ahorita en el lugar en donde estamos, al principio, por ejemplo, me costaba mucho trabajo encontrar verdura fresca, carne. No hemos encontrado, creo que un lugar, ¿verdad?, en donde haya como carne buena. Y dices, ay, y a veces me quejaba yo de la carne que comía allá, ¿no? Entonces eso te hace valorar o te hace darte cuenta a lo mejor de las carencias que tiene tu ciudad, pero no es para que digas, ay, aquí ni se puede hacer nada, ¿a dónde voy a salir? ¿A dónde voy a ir? Aquí no hay esto, aquí no hay lo otro. No, si te das cuenta de las carencias es para que entonces te pongas a orar o nos pongamos a orar más bien. ¿Sale?
Bueno, pues esa es la palabra que en mi corazón yo quería compartirles el día de hoy. Les decía, es una palabra que estuvo esta semana muy fuerte en mi corazón. No sé cuántas veces se la dije a mi esposo mientras platicábamos. No, decía, es que esto, lo que el Señor nos dijo. Y sabes, el Señor es tan bueno, de verdad es tan bueno, que Él te pide que tú hagas el bien y Él te pide que tú ores. Y dice, en esa misma medida, ese bien se va a ver reflejado en tu vida. Eso mismo que tú consigas con tus oraciones para el lugar en donde tú estás, se va a ver reflejado en tu vida. Dime si no es bueno. O sea, es tremendamente bueno. Hay recompensa aparte por estar orando por este tipo de situaciones. Y bueno, pues vamos a terminar, vamos a orar ahora sí para terminar. Otra vez ya se sintió mucho el calor, pero aún así el calor es bueno. Cuando yo llegué a vivir allá, estaba que no aguantaba el frío y yo extrañaba el sol de Tulancingo y aún hasta para lavar la ropa. O sea, de verdad la ropa no se secaba y yo decía, no, ¿por qué? ¿Y por qué hace tanto frío? Yo no voy a aguantar aquí el frío. Bueno, hasta ese calor, disfrútalo. Cuando haya calor, disfruta el calor. Cuando haya lluvia, disfruta la lluvia y el frío y todo, porque todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? Así que bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, gracias porque tú has hablado a nuestro corazón. Tú sabes por qué trajiste esta palabra el día de hoy para nosotros. Señor, gracias por recordarnos que la manera en cómo actuamos es importante allá afuera. No aquí, Señor, no aquí dentro de la iglesia. Es allá afuera. En donde te tenemos que mostrar es allá afuera, Señor. Gracias por recordarnos hoy que lo que yo hago, que lo que yo digo, influye, Señor, en mi comunidad, para bien o para mal. Y nosotros queremos ser de los que influyen para bien, para crecimiento. Ser esos pacificadores de los cuales habla tu palabra, Señor. Ser esas personas de las cuales tu palabra dice que no se cansan de hacer el bien. No se cansan de hacer el bien. Hoy, Señor, levantamos un clamor por nuestra ciudad. Hoy te agradezco, Señor, por cada uno de los lugares que aquí están representados, Señor. Tú sabes en qué lugares nos movemos, tú sabes a qué lugares vamos. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de conocer nuevos lugares, nuevos horizontes. Gracias por el lugar en donde nuestra casa está plantada. Gracias, Señor, por el lugar que nuestros pies pisan. Gracias por la bendición que tú envías a cada uno de estos lugares, Señor. Padre, que el día de hoy cada uno de los que estamos aquí nos vayamos con esta palabra, Señor, aferrada a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. El bienestar del lugar en donde vivo está ligado a mi actuar y está ligado a mi oración. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola, si tú estás viendo este mensaje, si tú estás viendo este video, no es ninguna casualidad que estés en este lugar. Dios te trajo porque tienes un propósito, tu vida tiene un propósito. En Eclesiastés 3:11, la palabra de Dios dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Hay un pedazo en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón, que solamente puede llenarse con el Señor. Ese espacio tiene el nombre, tiene la forma de Dios. A veces, sin embargo, nosotros buscamos llenarlo con
con otras cosas, llámese drogas, alcohol, religión, fama, trabajo, dinero y otros, pero tú y yo sabemos que nada de eso puede llenar ese vacío. Lo único que puede llenarlo es el Señor. Así que si tú estás cansado de la vida que llevas, si tú estás cansado de intentar llenar ese espacio con otras cosas que te ponen peor, si todo lo que has hecho, has intentado, no ha servido de nada, te invito a que tomes este momento, que tomes este reto, cierres tus ojos y puedas hacer esta oración conmigo. Señor, te doy gracias este día porque sé que tú eres el único que puede llenar el espacio en mi corazón que nada puede satisfacer. Te doy gracias porque reconozco que he pecado, reconozco que he intentado deshacerme de todo lo que has puesto en mi vida, pero también reconozco que tú has puesto en este momento este mensaje, me has puesto en esta vida para ser un ejemplo de que tú existes. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me recibas con brazos abiertos, Señor, cuando llegue el momento de mi partida. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por hacer esta oración. Nos encantaría saber si tú hiciste esta pequeña oración junto con nosotros, y pues nos gozamos contigo porque nos vamos a ver en un futuro no muy lejano, no muy pronto, pero nos vamos a volver a ver en el cielo. Esperamos verte también aquí en la tierra y también te invitamos a que nos comentes, a que si tú necesitas un mensaje de ayuda, de apoyo, de lo que tú necesites, mandes mensaje a Facebook, a Instagram, también tenemos nuestra página web y que nos cuentes qué es lo que ha hecho el Señor contigo. Dios te bendiga.